Hola a todos, qué bueno tenerlos de vuelta. Esta noche revisaremos historias de 4chan que me dejaron completamente intrigado. Algunas tienen finales que realmente no vi venir. Quédense hasta el final porque esto se pone muy interesante. Vamos allá. Trabajaba en un centro de análisis en Washington, no muy lejos de DuPont Circle, en un edificio con vidrio azulado que de noche se veía negro. Turno de noche, de 10 a 6. Enero de 2023, uno de esos meses en que el aire de la calle te corta la cara y adentro los conductos de calefacción hacen ese ruido metálico como si alguien golpeara una tubería con una llave inglesa. Mi trabajo era aburrido, muy aburrido en teoría. Procesaba flujos de datos públicos, cosas que cualquiera podía ver, publicaciones en redes, comentarios, notas de prensa, foros abiertos. Los algoritmos hacían lo pesado. Yo revisaba lo que marcaban como anómalo y decidía si valía la pena escalarlo o si era ruido. La mayoría era ruido, un grupo de fans peleándose por una serie, una campaña política mediocre, un rumor sobre una celebridad que nadie iba a recordar en 2 semanas. Esa noche empecé como siempre, café de la máquina del 6º piso, el que sabe a cartón mojado, pero es gratis, auriculares con música baja, sin letra, para no distraerme. Encendí las 3 pantallas y abrí la cola de alertas. Había una alerta de prioridad media, actividad coordinada. El sistema la marcó porque el volumen no encajaba con ningún patrón conocido. Miles de cuentas, distintas plataformas, distintos idiomas. Al principio pensé lo obvio, cuentas automáticas. Es lo que uno piensa siempre, una granja en algún país que a nadie le importa, empujando alguna narrativa política. Ya había visto eso decenas de veces. Abrí los perfiles al azar, uno tras otro, para confirmarlo y cerrar el aviso. Y ahí fue donde algo no cuadró. Los perfiles no eran vacíos, tenían fotos, historial, comentarios de años. Un tipo de Sacramento que subía fotos de su perro cada semana desde 2017. Una mujer de Manchester que se quejaba del clima y de su jefa. Un chico de Manila que jugaba fútbol los sábados. Personas reales. Vidas reales, con sus rutinas, sus errores de ortografía, sus fotos borrosas de cumpleaños familiares. No era una granja. Era gente. Volví al patrón. El sistema los había agrupado porque todos, en algún momento de los últimos 8 meses, habían publicado o mencionado la misma cosa. Una cadena de caracteres. No era una palabra, no era una etiqueta legible. Era una secuencia sin sentido, letras y números mezclados, siempre exactamente igual. La copio de memoria porque no la voy a olvidar en la vida, pero prefiero no escribirla aquí. Lo raro no era la cadena en sí, lo raro era el cómo. Nadie la ponía como tema, nadie la explicaba. Aparecía enterrada en el medio de un comentario cualquiera, o al final de una foto de vacaciones, o dentro de una reseña de un restaurante, como si fuera un error de tipeo, como si al usuario se le hubiera resbalado el dedo, pero aparecía, y siempre exactamente igual. Hice una consulta más amplia. Ordené los resultados por fecha. Ahí me quedé quieta. Las publicaciones no estaban distribuidas al azar. Se agrupaban en ventanas, ventanas de unos 20 minutos, siempre a horas distintas, sin patrón evidente de usos horarios. Dentro de esas ventanas, entre 300 y 700 cuentas de distintas partes del mundo mencionaban la cadena. Después, silencio. Días de silencio, después otra ventana, bebí café, estaba frío, no recuerdo cuándo se enfrió, pensé en llamar a mi supervisora, miré el reloj, 3 y algo de la mañana, no iba a llamarla a esa hora por algo que probablemente tuviera una explicación aburrida, marqué la alerta para revisión de mañana y seguí, pero no pude seguir. Volví a los perfiles. Empecé a ver cosas pequeñas. Un usuario de Portugal publicó la cadena el 4 de octubre a las 22:11. Ese mismo día, a las 22:14, publicó una foto de su hija en un parque. Mismo teléfono, mismo estilo, misma persona. No era una cuenta capturada, no era una cuenta comprada. Era él. Fui a otro. Un hombre en Colorado. La había publicado 3 veces en meses distintos. Entre medio, comentarios normales sobre pesca, quejas sobre el tráfico en Denver, una discusión con su cuñado sobre un partido, vida, y en el medio, esa cadena. Bajé la lista.
Distintas edades, distintas profesiones. Un profesor, una enfermera, un contador, un chico de 18 años, otro de 60 y algo, sin conexión aparente entre ellos, salvo eso. Amplié la búsqueda a los 3 años anteriores. La cadena aparecía desde 2020, en volúmenes bajos al principio, después creciendo, muy despacio, cientos, después miles. Recuerdo que en algún momento me di cuenta de que había dejado de escuchar la música, no sé cuándo la había apagado. Hice una cosa más, crucé los perfiles con eventos públicos, buscando si las ventanas coincidían con algo. Elecciones, movimientos de mercado, noticias grandes, cualquier cosa, no coincidían con nada obvio. Coincidían, en cambio, entre ellas mismas. Cada ventana precedía en aproximadamente 48 horas a otra ventana, más pequeña, de otros usuarios distintos, con la misma cadena, como una respuesta. Como si la primera dijera algo y la segunda dijera recibido. En ese momento me levanté al baño, no porque necesitara ir, solo para levantarme de la silla. El pasillo del piso estaba vacío. La luz del baño es de esas que parpadea un segundo antes de encenderse y siempre suena como un clic seco cuando arranca. Me lavé la cara con agua fría, me miré al espejo, tenía cara de cansada, nada más, cara de cansada y de haber estado mirando pantallas 8 horas. Volví al escritorio, escribí el informe, lo escribí como escribo siempre, neutro, técnico, sin adjetivos, volumen de cuentas, distribución geográfica, ventanas temporales, patrón de la cadena, ausencia de indicadores de automatización, presencia de comportamiento humano genuino en el resto de la actividad de las cuentas. Recomendación de análisis posterior, 4 páginas, ni una palabra sobre lo que pensaba. Porque lo que pensaba no era un informe, lo que pensaba era que había mucha gente en muchos países actuando de acuerdo con algo, sin ruido, sin líderes visibles, sin propaganda, solo una señal, cortita, en el medio de sus vidas normales. Envié el informe por el canal estándar a las 5:47 de la mañana, cerré sesión, bajé al garaje, manejé a casa mientras salía el sol sobre el río Potomac. Uno de esos amaneceres de enero, gris con un poco de rosa en el borde. Dormí hasta las 2 de la tarde. Durante 3 días no pasó nada. Trabajé mis turnos normales, otras alertas, otras colas. Casi me olvidé. Al cuarto día me llegó una convocatoria a una reunión. No de mi supervisora, de alguien cuyo nombre no reconocí, en una sala del segundo piso a la que nunca había entrado. Fui. La sala era pequeña, 3 personas del otro lado de la mesa, 2 hombres y una mujer. Ropa buena, del tipo que no llama la atención pero no es barata. No se presentaron con cargo, solo con nombre de pila, y ni siquiera estoy segura de que fueran los verdaderos. La mujer tenía impreso mi informe, con marcas amarillas en varios párrafos. Empezaron con preguntas técnicas. ¿Cómo había construido la consulta? ¿Qué umbrales usé? ¿Cómo descarté automatización? Si había guardado copias locales de algo. Si había mostrado los datos a alguien más esa noche. Si había hablado del tema con colegas en los días siguientes. Si había hecho búsquedas relacionadas en mi teléfono personal. A todo respondí la verdad. No, no había guardado nada. No, no había hablado con nadie. No, mi teléfono no había tocado el asunto. Estuvieron unos 40 minutos. Nunca subieron la voz. Nunca dieron a entender que estuviera en problemas. Tampoco dieron a entender lo contrario. Al final, el hombre de la izquierda cerró la carpeta. Me miró y dijo, en un tono absolutamente normal, «Buen trabajo. Este informe está clasificado. ¿Entiende lo que eso significa?» Dije que sí. Él asintió una sola vez, como quien tacha un ítem de una lista. La mujer recogió la carpeta y salió antes que los otros. Nadie me dio la mano. Volví a mi escritorio. Mi supervisora no me preguntó de dónde venía. En la cola de alertas de esa noche y de todas las noches siguientes, no volví a ver ni una sola coincidencia con la cadena. Los filtros que había usado seguían activos. Los umbrales seguían iguales. El sistema simplemente no la encontraba más. Un mes después, me trasladaron a otro equipo, fraude financiero.
Trabajo distinto, trabajo tranquilo, sigo en Washington, sigo trabajando en lo mío, no busco esa cadena en internet, ni siquiera cuando estoy sola en casa, no la escribo en ningún lado. Lo único que puedo decir es que a veces, cuando estoy en el metro o en la fila del supermercado, miro a la persona de al lado y me pregunto si su teléfono, en algún momento de los últimos años, tuvo esa secuencia en la pantalla, y si la tuvo, si supo lo que estaba haciendo. La mayoría no, probablemente, pero algunos sí. Aquella semana me tocaba una mina en el condado de Boone, en Virginia Occidental, mayo de 2021, todavía con restos de humedad en el aire y las carreteras llenas de polvo negro. Llevaba 11 años haciendo inspecciones y ya había aprendido a leer una mina antes de bajar. Se leen en el aparcamiento, en cómo están los camiones, en cómo te miran los del turno saliente, en si el encargado sale a recibirte con café o con una carpeta ya preparada. Aquella vez había café y carpeta. Mala señal, honestamente. El encargado se llamaba Ray, 50 y pico, gorra de la compañía, apretón de manos demasiado largo. Me dijo que estaba todo listo, que habían hecho una ronda por la mañana, que si quería podíamos ir directos al frente 4, que es donde estaban trabajando desde marzo. Le dije que prefería empezar por la sala de ventilación y los registros. Se le movió algo en la cara, muy poco, pero se le movió. En la oficina me sacaron los libros de los últimos 3 meses, todo en orden, aparentemente. Lecturas diarias del flujo de aire, firmadas, con hora. 100% de la norma en cada uno de los frentes activos, sin clavado, ni un día por debajo, ni un día por encima. 11 años haciendo esto y no me creí ni una línea. En una mina real hay variaciones. Sube un poco cuando arranca el ventilador principal, baja cuando pasa un vagón por una compuerta, se mueve con el clima de fuera. 100 clavado durante 90 días seguidos, no lo escribe la mina, lo escribe alguien en una mesa. No dije nada, firmé el recibí, cogí mi equipo y bajamos. La jaula tarda como 4 minutos hasta el nivel al que íbamos. En esos 4 minutos uno tiene tiempo de pensar cosas raras. Yo me acordaba de una cosa que me dijo un tipo en mi primera semana de trabajo, hace años. Un viejo que había sido minero 40 años. Me dijo que el aire limpio no se ve, pero el aire malo tampoco. Que la mina no te avisa antes, te avisa después, y que después casi nunca sirve. Salí de la jaula y ya me olía distinto de lo que debería. No era humo, era esa cosa pesada que se queda en el fondo de la garganta, entre polvo y algo dulzón. La galería principal estaba bien iluminada, se notaba la corriente en la cara. Ray iba delante hablando de la producción del mes, con esa manera de hablar de la gente que quiere llenar el silencio para que tú no pienses. Fuimos al frente 3 primero. Todo correcto. Anemómetro fuera, 3 puntos de medida, los 3 dentro del margen, cerca del 100, como decían los papeles. Anoté, después al frente 4. Nada más doblar la curva, noté la diferencia. La corriente en la cara se apagaba, no desaparecía, se apagaba, como cuando bajas el volumen de algo poco a poco, sin darte cuenta, hasta que ya casi no lo oyes. Había 2 hombres trabajando allí, con máscaras, con las lámparas de casco encendidas, aunque la iluminación de galería estaba puesta. Uno se llamaba Dwayne. Me lo dijo cuando le pedí que se apartara del punto de medida. El otro no habló. Saqué el anemómetro. Primera medida en la boca del frente. 80. Miré el aparato. Los aparatos también fallan. Uno aprende a no sacar conclusiones rápidas. Cambié la batería por la de repuesto que llevo siempre en el bolsillo del chaleco. Segunda medida, 2 metros más adentro. 80, un pelo por debajo incluso. Ray se acercó por detrás. Me dijo, casi con una sonrisita, que ese aparato ya lo habían visto ellos, que daba error de calibración, que su equipo lo había medido esa mañana y salía a 100. Le pedí que me enseñara el suyo. Tardó en encontrarlo. Cuando llegó, era un modelo que yo conocía. Buen equipo. Le dije que hiciéramos la medida juntos. Él en su punto, yo en el mío, al mismo tiempo, contando desde 3. Contamos. Su aparato marcó 98, el mío 81. Nos miramos. Error de calibración, repitió, como si fuera una fórmula que tuviera que decir en voz alta para que se hiciera realidad. Le pedí el aparato, me lo dio.
Lo puse al lado del mío, en el mismo punto exacto, aire quieto entre los dos. El suyo marcó 82, el mío 80, diferencia normal entre dos equipos. Ray no dijo nada esta vez. Se quedó mirando su propio aparato como si el aparato le hubiera hecho algo personal. Hice una tercera medida más adentro, cerca de donde estaban los dos hombres trabajando. 80, otra vez 80. 80% no es una cifra abstracta. En un frente de carbón, 80% quiere decir que el metano y el polvo se quedan un poco más de lo que deberían. Un poco, no lo suficiente para que un hombre se caiga al suelo en el momento. Lo suficiente para que después de 8 horas al día, 5 días a la semana, durante meses, uno empiece a tener dolor de cabeza que no se va y a toser de una manera que no se va y al cabo de años algo peor que tampoco se va y lo suficiente, en el mal día, en el día que salta una chispa donde no debía, para que ese frente no sea un frente sino otra cosa, subimos. En la oficina le dije a Ray que iba a emitir una orden de paro del Frente 4 con efecto inmediato, que estaba dentro de mis competencias, que hasta que no me enseñaran el flujo real de aire por escrito, medido por un tercero, no volvía a entrar nadie ahí. Ray se puso rojo primero y blanco después. Me dijo que llamara a mi jefe. Le dije que lo iba a llamar yo misma en cuanto colgara con él. Salió de la oficina y le oí por el pasillo hablando por teléfono, no gritando, hablando muy bajito, que es peor. Escribí la orden, la firmé, la colgué en el tablón de la entrada, saqué foto, mandé la foto por correo a mi coordinador y me fui. Aquella noche me quedé en un motel al lado de la salida de la Interestatal, uno con luces de neón azules que se metían por la cortina. No dormí gran cosa. No por miedo a nada de lo que pudieran hacerme a mí. La gente se cree que en este trabajo hay amenazas, y a veces las hay, pero no fue el caso. No dormí porque estaba pensando en Dwayne, en su cara cuando le pedí que se apartara, en que llevaba, según los papeles, 4 meses trabajando en ese frente. Al día siguiente, empezó el recurso. La compañía lo presentó en menos de 24 horas, con abogados de fuera, alegando exactamente lo que Ray había dicho abajo: error de calibración. Aportaron sus lecturas propias, sus certificados, sus fotos de aparatos. Mi orden quedó suspendida mientras se resolvía. Eso quiere decir que abrieron otra vez el frente. Dwayne y el otro entraron a trabajar el lunes. Yo seguí con mi ronda, otras minas, otros expedientes. Uno aprende a no llevarse el trabajo a casa o aprende a fingir que no se lo lleva. 10 días después, me llamó mi coordinador temprano por la mañana. Me dijo que había habido un incidente en una mina del condado de al lado, la misma compañía matriz, otro nombre en la fachada. Habían tenido un problema de acumulación en un frente, 4 heridos, 1 grave, ninguno muerto por muy poco. Cuando entraron los inspectores, encontraron el ventilador principal funcionando por debajo de lo declarado. Los papeles decían 100, medido 82. Esa misma tarde la compañía retiró el recurso contra mi orden, sin explicaciones. Los abogados llamaron para preguntar cómo se hacía el trámite de retirada, si se podía hacer por fax o si tenía que ser en persona. En persona, les dije. Volví al frente 2 semanas más tarde, con 2 técnicos y un ventilador nuevo ya instalado. Medimos los 3. 102, 101, 99. Aire real, con sus vaivenes de aire real. Firmé la reapertura sin decirle a nadie lo que pensaba. Ray no estaba ese día. Me dijeron que estaba de baja. Nunca supe si volvió. Sigo haciendo el mismo trabajo. Sigo bajando a minas los lunes y los martes y a veces los miércoles. Cuando alguien en una oficina me dice, con la carpeta ya preparada, que una diferencia entre lo que marca su aparato y lo que marca el mío es un error de calibración, le pido que lo midamos juntos, contando desde 3, y le miro a los ojos mientras cuento. Empecé en el puerto en octubre de 2021, turno de noche de 10 a 6. No era el trabajo soñado, pero pagaba bien y a mí las noches nunca me habían molestado. Al principio, digo, antes de lo de febrero, el puerto de Savannah, si nunca has estado, es enorme, de verdad enorme. Kilómetros de asfalto, filas de contenedores apilados de 4 en 4, grúas que se ven a 10 cuadras de distancia. De noche, casi todo el movimiento se detiene entre las 2 y las 5. Hay actividad puntual con algún barco, pero la mayoría del terminal se queda quieto.
Ese silencio raro, con el chirrido lejano del metal y los generadores, es lo que uno se acostumbra a oír. Yo hacía rondas en un carrito eléctrico, un cacharro tipo carro de golf, con techo de lona y un logo descolorido en la puerta. También estaba la garita, con 3 monitores viejos que dividían la señal de las cámaras en cuadraditos. 13 cámaras en total, si mal no recuerdo. 12 siempre funcionaban. La 13 era la de la zona F, el rincón más apartado del terminal, donde se guardaban contenedores que llevaban meses ahí, esperando aduana o pleito o vaya uno a saber. Aquella noche, 3 de febrero, martes, la 13 se había caído a las 10:30, antes de mi turno. Cuando llegué, el compañero del turno anterior, un tipo grandote al que le decíamos Pipo, me lo dijo casi de pasada. La F está ciega, ya llamé a mantenimiento, vienen mañana. ¿Mañana? Sí, güey. Sistema viejo, no pasa nada, nunca pasa nada allá. Firmé el registro y él se fue. Me quedé con los otros 12 cuadraditos parpadeando y una taza de café que sabía a cartón. Las primeras horas fueron normales. Hice una ronda a medianoche, otra a la 1:30. Un barco descargaba en el muelle 6, pero eso quedaba lejos y no era mi zona. A las 2:40 bajé al baño de la garita y cuando volví a sentarme me quedé mirando la pantalla como quien mira televisión sin canal. Y entonces vi algo, no en la 13, obvio, esa era pura estática, fue en la 12, la que apuntaba al pasillo entre los bloques E y F, justo al borde, una sombra que cruzó rápido, muy al fondo, casi fuera de cuadro. Podría haber sido un mapache, en el puerto había muchos, pero algo en la manera en que se movió, no sé, era demasiado alto para ser un animal. Me quedé mirando la 12 un rato. Solo el asfalto y la esquina de un contenedor rojo, quieto, podría haber dejado pasar. Honestamente, casi lo hago. La norma decía que si veías algo dudoso, llamaras por radio y esperaras, pero también sabía que ya me habían regañado 2 veces por pedir apoyo por tonterías, gaviotas, un perro callejero, y el sueldo era el sueldo. Así que agarré la linterna, agarré la radio y salí al carrito. Rodé despacio por el pasillo principal. No prendí los faros. Los faros del carrito son de esos amarillos, redondos, que se ven desde el otro lado del terminal. Preferí ir a oscuras, con los ojos ya acostumbrados. El motor eléctrico hace un zumbido muy bajo, apenas se oye a 10 metros. Tardé unos 5 minutos en llegar al cruce entre el bloque D y el E. Paré. Escuché, nada, solo el generador de la subestación, muy al fondo, y una grúa lejana quejándose sola. Seguí, pasé el E completo, doblé a la derecha y me metí por el corredor que va hacia la F. Ese corredor es angosto, con contenedores apilados a ambos lados. 3 o 4 de alto. De día es incómodo, de noche parece un túnel. Fue como a la mitad de ese corredor que empecé a oír cosas, no voces, al principio no, era otra cosa. Un roce metálico, corto, repetido, como cuando abres el pestillo de un contenedor pero con cuidado, sin dejar que suene la barra al caer. Después un golpe seco, amortiguado. Después otro roce. Corté el motor y dejé que el carrito rodara los últimos metros por inercia hasta detenerse pegado a una esquina. Bajé sin cerrar la puerta, porque cerrar hace clic. Me asomé y ahí estaban. La zona F se abre en un patio cuadrado, con contenedores por todos lados formando como paredes. Había, no exagero, unas 20 personas, puede que 18, puede que 22, no me puse a contar. Todos vestidos oscuro, gorras, capuchas, guantes, 2 camionetas de plataforma metidas ahí adentro, sin luces, con los motores apagados. Un contenedor blanco abierto y otro azul, también abierto, uno al lado del otro, y entre los dos, una cadena humana pasando cajas medianas, del tamaño de una nevera portátil, envueltas en plástico negro. Lo raro, lo más raro, era el silencio. No hablaban, no maldecían cuando algo pesaba, no hacían chistes. Se pasaban las cajas con un ritmo de fábrica, mano a mano, y cada tanto uno movía la cabeza en dirección a otro y el otro entendía, ni siquiera susurros. Era como ver a un equipo que llevaba años haciendo eso mismo, en el mismo orden. Me quedé pegado al contenedor, ni respiraba, o eso creo. La radio la tenía en el cinturón, con el volumen al mínimo desde el turno anterior, pero aún así pensé en apagarla del todo por si crujía. La apagué, muy despacio,
Y ahí uno levantó la vista. Estaba en el medio de la cadena, cargando una caja. La bajó, quieto. Miró directo hacia donde yo estaba. Yo llevaba una chaqueta reflectante, de esas naranja con franjas grises. En la oscuridad, con la luz de la luna sobre el asfalto, seguramente se veía. Aunque yo estaba pegado a la pared, no gritó, no corrió. Le dijo algo al de al lado, corto, 2 o 3 palabras. El de al lado se lo pasó al siguiente. En menos de 5 segundos, los 20 estaban parados, con la caja en las manos, mirando hacia mí. Nadie se movió. Debieron pasar 3 segundos, 4, no sé, a mí me pareció un minuto. Ellos me veían, yo los veía. Ninguno bajó la caja, ninguno hizo un gesto, solo miraban. Y en esos segundos pensé una sola cosa muy concreta, que no era miedo todavía, era otra cosa. Si echo a correr, me alcanzan. Si grito por radio ahora, me oyen. Si saco la linterna, saben que sé. Entonces hice algo que no sé si fue valiente o estúpido. Salí de la sombra, muy despacio, como si acabara de doblar la esquina y todavía no hubiera visto bien. Levanté un poco la mano, así, medio saludo, medio disculpa. Me di la vuelta, subí al carrito, encendí el motor y me fui. No aceleré, rodé al mismo ritmo con el que había entrado. Sentía la espalda cargada, como si la chaqueta pesara 10 kilos, pero no miré atrás ni una vez. Doblé en el E, doblé en el D, y solo cuando estuve pasando por el bloque C, empecé a respirar de verdad. En la garita cerré la puerta con seguro, cosa que nunca hacía. Fui al panel de emergencias. Ahí hay un botón rojo, cubierto con una tapita de plástico. Lo levanté y lo apreté. Se supone que eso avisa a la policía del puerto y a la del condado al mismo tiempo. Después agarré la radio y le dije al despachador, con voz lo más normal posible: necesito apoyo en la F, prioridad. ¿Qué tienes? Movimiento, muchos. No vengan por el corredor, rodeen por el norte. Colgué. Salí por la puerta de atrás de la garita, la que da al muelle. Caminé unos 30 metros, me metí entre 2 contenedores viejos, de esos con las puertas oxidadas, y me acosté en el piso. El asfalto estaba helado, se me metió el frío por la chaqueta enseguida, y esperé 8 minutos. Después me dijeron que fueron 8 minutos. A mí me pareció mucho más. En algún momento oí el motor de una de las camionetas de ellos, muy al fondo, corto, controlado, sin acelerar. Luego nada. Luego, al rato, sirenas por la carretera de acceso, luces azules rebotando contra las paredes de metal. Cuando llegaron a la garita, salí con las manos a la vista. En la F no encontraron a nadie, ni una persona. Se habían ido con la misma calma con la que trabajaban, pero dejaron cosas. Un contenedor mal cerrado, con las cajas a medias, marcas de neumáticos frescas, un guante de trabajo tirado. En una de las cajas que no alcanzaron a llevarse, la policía encontró algo. No me dijeron qué exactamente, solo que era suficiente para abrir expediente. Estuve 3 horas dando declaración en una oficina que olía a café quemado. Un detective con acento del norte me hizo repetir lo del saludo con la mano como 4 veces. Me preguntó si les había visto la cara a alguno. Le dije que no bien, que estaba oscuro, que las gorras, que el que me vio primero tenía barba y era mayor, 50, 55, nada más. Antes de irme, un tipo de traje, no policía, algo de arriba, me acompañó hasta la salida. Me dijo, mirando al piso mientras caminaba: mira, por tu bien y por el de la investigación, mejor tómate un tiempo, no vuelvas al puerto hasta que esto se cierre. Le dije que ok, no pregunté cuánto tiempo. Cambié el número de teléfono al día siguiente. Me fui a casa de mi hermana en Macon y estuve allá casi 4 meses. Volví a Savannah después, pero ya no al puerto. Ahora trabajo en un almacén de repuestos, turno de día. Del caso no supe cómo terminó. Nadie me llamó a declarar de nuevo. Una vez, meses después, salió una nota chiquita en el periódico local sobre una investigación en curso en el terminal. 2 párrafos, sin detalles. Lo único que a veces todavía se me viene a la cabeza es el saludo. Levantar la mano así, medio disculpa, y darme la vuelta como si no hubiera visto nada. Creo que no me creyeron. Creo que me dejaron ir porque el de la barba decidió que no valía la pena.
Gracias por estar aquí una vez más. Quiero saber cuál fue la historia que más te gustó, así que te espero en los comentarios. También puedes pasar por los otros videos del canal. Nos vemos muy pronto.